con esto paso. Buenos días a todos. Es un placer y un honor poder compartir con ustedes alguna información entonces sobre esta infección que este año nos tiene a todos tan entreverados. Veo varios conocidos conectados, así que bueno, un saludo a todos y sin más vueltas vamos a ir comenzando. La idea es hablar entonces, como bien les decía Emilio, de hacer como una especie de puesta a punto a 4 meses, casi 5, de la pandemia en Uruguay. No tengo conflictos de intereses y estos son los puntos a considerar. Por un lado vamos a ver la epidemiología de este virus a 7 meses de la emergencia en el mundo. Hay muchos aspectos que fuimos aprendiendo en el transcurso de la pandemia y otros que nos quedan todavía por aprender. Vamos a ver hasta ahora qué es lo que podemos afirmar. Vamos a abordar algunos aspectos clínicos y terapéuticos que sabemos hasta la fecha. Vamos a centrarnos luego en lo que es la situación de la pandemia en Uruguay, el impacto y cómo fue la respuesta. Vamos a valorar la situación epidemiológica actual para terminar haciendo algunas reflexiones de perspectivas y desafíos. Para abordar primero que nada la epidemiología de este virus, el SARS-CoV-2, que causa la infección, la enfermedad COVID-19, como siempre en epidemiología nos centramos en lo que es el conocimiento de la cadena epidemiológica, que es esa serie, digamos, de lugares que hay que considerar a la hora de ver cómo se desarrolla una infección y, por tanto, esto, ¿para qué sirve el considerar esta cadena? Bueno, para ver dónde podemos cortarla y, por tanto, prevenir la transmisión. Básicamente el agente ya es conocido por todos, vale la pena recordar que los coronavirus ya existían varios coronavirus habitualmente endémicos asociados con una enfermedad respiratoria leve y autolimitada, y ya había antecedentes de coronavirus que habían causado enfermedades graves y epidemias. El SARS-CoV-2 del 2003 en el Asia, que había dado el brote de lo que fue el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, y luego el MERS, el del Medio Oriente, el coronavirus de Medio Oriente, que en 2012 generó, como ustedes pueden ver ahí, una alta mortalidad. Y en el 2019, como todos sabemos, ya al fines de 2019, pero emergió este nuevo coronavirus que se nombró como SARS-CoV-2. Como todos sabemos también, y no vamos a centrarnos, fue a través de en la provincia de Wuhan, de la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, en China, que apareció atribuido a lo que es la relación entre animales y seres humanos, en el mercado de animales, y básicamente se atribuye al murciélago o al pangolín el origen, que luego pasó, digamos, a humanos. Y por lo tanto, allí se generó entonces el contacto humano, a partir de lo cual se generó la infección. Esto es, para que ustedes tengan idea, algunos hitos dentro de lo que ha sido la historia, la corta historia que tenemos en este virus. El 8 de diciembre de 2019 se reportaron los primeros casos de neumonía que llamaron la atención por su severidad y por cómo se presentaban, y rápidamente después se sucedieron los acontecimientos, con el cierre del mercado el 1 de enero, la comunicación oficial a OMS el 3 de enero, ya 13 de enero había reportados casos fuera de China, y el 31, el 30 de enero la OMS declaró la emergencia de salud pública de interés internacional, para luego el 11 de marzo declarar la pandemia. ¿Y qué quiere decir un poquito estas cosas? Bueno, el declarar una emergencia internacional lo que implica es poner el centro de los esfuerzos internacionales y de poder trabajar unidos países para tratar de evitar por un lado la propagación y por otro lado también abordar y apoyar a los países menos desarrollados para detener lo que es la expansión de la enfermedad. Simplemente para que recordemos, cuando hablamos de epidemia, hablamos de un aumento de casos esperables para lo que son los casos esperables para una región, un área geográfica y tiempos determinados, y cuando hablamos de pandemia es cuando una epidemia afecta a regiones geográficas extensas, básicamente actualmente a todo el globo terráqueo. ¿Qué se sabe de los mecanismos de transmisión? Y ustedes nos habrán escuchado incluso en diferentes situaciones que hemos ido agregando conocimientos que se iban surgiendo a través de la pandemia.
está bien conocido que el modo principal de transmisión es a través de las microgotas que genera una persona afectada al toser, hablar, estornudar, y también la transmisión básicamente del contacto a través de las manos o superficies contaminadas con esas microgotas, y mediante la generación de aerosoles cuando se dan en procedimientos a menos de 2 metros. Inicialmente se hablaba de menos distancia, después se fue viendo que en realidad es la distancia hasta la que pueden llegar esas gotas es 2 metros, y han ido surgiendo también inquietudes con respecto a otros lugares donde se encuentra el virus. Aunque la ruta fecal-oral no parece generar transmisión, sí se ha identificado en la materia fecal el virus, y sobre todo en los niños esto genera preocupación. Y también hay reportes de que se ha detectado en semen también el coronavirus, y algún caso de posible transmisión vertical que ha sido comunicado. De todos modos, es importante que tengamos en cuenta, porque esto va a estar directamente vinculado con las medidas y recomendaciones de prevención, que el principal mecanismo son las microgotas respiratorias en las secreciones, y que el contacto de superficies contaminadas a partir de esas gotas. ¿Cuál es el periodo de incubación? Esto es uno de los problemas que tenemos a la hora de cortar la cadena, es que ese periodo es largo, dura hasta 14 días, por más que lo más frecuente es que sea alrededor de los 5 días, la mediana es a los 5 días. Está bien demostrado que puede haber transmisión desde personas presintomáticas, o sea, antes de la aparición de los síntomas, y también de personas asintomáticas, hasta 48 horas antes de que empiecen los síntomas en el caso de las presintomáticas, a diferencia de otros coronavirus. Y puede vivir en superficies contaminadas, y esto hace que pueda propagarse a veces de manera explosiva, como ha pasado en esta situación. La duración en lo que es el virus en la superficie también ha sido motivo de discusión y de cambios en lo que era el análisis de cuánto podía durar. Está bien demostrado que puede durar hasta más de 48 horas a temperatura ambiente. La buena noticia es que es un virus lábil que se elimina fácilmente con uso de antisépticos y desinfectantes habituales, jabones, alcohol al 70%, hipoclorito de sodio. O sea, realmente en eso es una buena noticia. Y como ustedes bien saben también, ya a esta altura están bien identificados algunos grupos de riesgo que aumentan su probabilidad de tener enfermedad más grave, básicamente sobre todo los mayores de 65 años, independientemente de que tengan comorbilidad o no, y luego dentro de las comorbilidades, inmunodepresión, enfermedades cardiovasculares básicamente, y enfermedades pulmonares crónicas y la diabetes son los que más se implican con este tipo de infección, con más riesgo. Algunos elementos a tener en cuenta de cuándo puede haber síntomas. En general, menos del 2,5% de las personas infectadas mostrarán síntomas dentro de los 2 días. La mediana del periodo de incubación, como decíamos, es 5 días, y el inicio de los síntomas puede ocurrir en general dentro de los 11 días, hasta más o menos ese plazo es que aparecen síntomas en las personas que van a ser sintomáticas, obviamente. Y por otro lado tenemos este conocimiento que ahora todos hemos aprendido de lo que es el R0 o el ritmo reproductivo básico, que lo que hace esto es tratar de medir la capacidad de propagación de una enfermedad, viendo cuántos casos nuevos puede generar un caso índice. Y más allá de que ha habido también variaciones, ya es bien claro que el R0 del coronavirus mundial oscila entre 2,4 y 3,8. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven la tabla que tienen a la derecha, cuando lo posicionamos dentro de la capacidad de transmitir enfermedades, fíjense que tenemos enfermedades que son mucho más contagiosas, como por ejemplo el sarampión, la misma tos convulsa, que muchas veces no la tenemos tan en cuenta. Sin embargo, dado otras propiedades, no solo su ritmo, digamos, reproductivo básico, este virus ha generado esta explosión, esta diseminación explosiva en todo el mundo. O sea, el ritmo reproductivo básico es un elemento más para tener en cuenta cuando hablamos de la propagación de una enfermedad infecciosa. Como les decía previamente, el problema también de este virus es que puede persistir en general más o menos hasta 12 días, en casos moderados hasta 14 en casos severos en muestras respiratorias. Más allá de eso, a veces se ha encontrado, pero no está claro qué significado tiene en cuanto a su capacidad de propagación cuando se encuentra más de 14 días. O sea, cuando en una PCR se identifica y quiere decir que hay genoma del virus,
no quiere decir necesariamente que pueda ser capaz de generar enfermedad o estar transmitiéndose. Y en materia fecal se detecta a partir del 5.º día y puede detectarse hasta 5 semanas, pero también un poquito en el mismo sentido que decíamos lo anterior, sin tener claro su significancia clínica. No está demostrado claramente que se contagie a través de la materia fecal, pero sí está presente. Y por otra parte, cuando hablamos dentro de la cadena epidemiológica de la situación del huésped, el número de susceptibles en la población es universal. Básicamente todos estamos expuestos, todos podemos adquirir esta infección. ¿Qué se sabe hasta ahora en cuanto a la presentación clínica, en cuanto a qué herramientas tenemos para tratarlo o prevenirlo? Como todos sabemos también, básicamente la mayoría de los casos hasta el día de hoy siguen siendo de presentación leve, pero puede ir desde una presentación sin ningún síntoma hasta una presentación grave con muerte, como saben. Se refiere cuando hay infección leve, básicamente lo que se presenta como síntomas son fiebre, odinofagia, rinorrea, cefalea, mialgia, es un síndrome de impregnación viral indistinguible de los otros virus a los que estamos acostumbrados. Después puede ser moderada o grave, que los síndromes asociados a lo que es una infección grave son la neumonía severa, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, la sepsis, el shock séptico, y se ha asociado también insuficiencia renal. Como también saben, puede tener otras manifestaciones, básicamente gastrointestinales, pero sigue siendo fundamental y ahora luego vamos a ver lo que es la definición de caso, el considerar la sintomatología respiratoria, básicamente. Y también hemos aprendido en este transcurso de estos meses cómo es la patogenia y la fisiopatología de este virus y a través de qué mecanismos es que produce daño, y se sabe bien entonces, estos son como etapas en semanas, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico. Tenemos una infección, en la etapa 1, una infección temprana, que es la invasión y respuesta viral. Luego tenemos una etapa 2, que es la fase pulmonar, en la medida en que va decreciendo esa respuesta viral, pero que va empezando a aparecer la respuesta inflamatoria, que es básicamente en la tercera etapa la que genera más daño y la que hace, en general, es la causa de fallecimiento y de lesiones graves. En general, los reportes del CDC han mostrado a su vez que este desarrollo, como veíamos en el gráfico anterior, hace que alrededor del 8.º día de enfermedad es que aparezcan las complicaciones, a diferencia de otras infecciones virales en las que las vemos mucho más precozmente. Y esta, según reportes, inicialmente, este es un trabajo de China, mostraba que era muy frecuente la presencia de fiebre en más del 90% de los casos, tos seca en más de un 80%, disnea 20%, distrés respiratorio 15%, y a su vez se identificaba también leucopenia y linfopenia, ya hablando de lo que serían los exámenes paraclínicos. Estos son los síndromes asociados al COVID-19 en adultos, básicamente los mismos que mencionamos. Específicamente se ha ido también valorando lo que son las complicaciones cardiovasculares en las formas severas, injuria cardíaca, falla cardíaca, shock cardiogénico, y los síndromes asociados a trastornos del ritmo y a tromboembolismo, que también se fueron describiendo a lo largo de la pandemia. Y estos son también los síndromes clínicos con los que nos manejamos habitualmente en pediatría, asociados básicamente a infección viral aguda en general, aplicados también a lo que es el SARS-CoV-2. No nos vamos a detener, todos lo conocen, pero básicamente tenemos esas separaciones entre lo que es una infección no complicada, una infección leve de vías bajas, una infección grave de vías bajas, y otras manifestaciones asociadas a cuadros graves, síndrome de distrés respiratorio del adulto, la sepsis y el shock séptico, con las definiciones habituales. Es importante tener en cuenta que es una enfermedad que básicamente es del adulto, y la mediana comunicada por el CDC es de aproximadamente 59 años. Habitualmente hasta la mitad de los pacientes que han requerido internación tenían comorbilidad, como les decía recién, en general asociado a enfermedad cardiovascular, hipertensión incluida, y diabetes. Veíamos también lo que eran los reportes de posible transmisión transplacentaria, pero que todavía no se ha comunicado como algo frecuente. Y sí vamos a detenernos un poco en la reflexión que también nos fue dando la pandemia de qué pasa con los niños y esta infección.
porque inicialmente, y muchas veces por asimilarlo a lo que son otros virus respiratorios, considerábamos, y en base a eso se tomaron incluso recomendaciones, que los niños podían ser grandes contagiadores. Bueno, eso ya se demostró claramente que no es así, lo que no quiere decir, obviamente, que no puedan enfermarse y que no puedan transmitir. Pero en general se contagian con menor frecuencia. Cuando adquieren la infección, en general la presentación clínica es mucho más leve. La mediana de edad del niño comunicado a nivel mundial, ahí tienen las citas, ha sido 7 años, básicamente, y en general los casos en niños y adolescentes, el peso que tiene en el total de los reportes mundiales es de aproximadamente 2,4% del total de casos COVID. De ese 2,4%, solo 0,2% de los infectados por ciento han presentado enfermedad severa. Esto es importante tenerlo en cuenta, lo que no quiere decir que no tengamos que estar preparados para identificar ese porcentaje bajo. Ahí se demostró que hay menor disfunción de la inmunidad después de una infección por SARS-CoV-2 en niños, y también se demostró que están al finales de los hilos epidemiológicos, o sea que realmente se contagian a través de un conviviente, un miembro de la familia mayoritariamente. Y a su vez nosotros los pediatras sabemos bien cuáles son las características de los niños en cuanto a la posibilidad y cómo complican, por otro lado, aumentando la capacidad de diseminar infecciones virales. No controlan emisión de excretas, de secreciones, no son capaces de adoptar medidas de higiene personal espontáneamente, los niños pequeños, tienen dificultad para controlar sus desplazamientos y ahí pueden transmitir también virus. Obviamente, y está bien demostrado que por debajo de los 3 años, por ejemplo, hay mucha dificultad para mantener una mascarilla sobre nariz y boca. Siguiendo un poquito con el análisis de la enfermedad en la edad pediátrica, se confirmó esos mismos datos que daba el CDC en lo que fue la epidemia en China, y también se reporta el mayor porcentaje de casos asintomáticos. Y en general, también hay que saber que pese a esto que estamos diciendo, también se han identificado dentro de la edad pediátrica subpoblaciones con riesgo de presentar formas más graves, los lactantes y preescolares, o los niños que tienen una condición de enfermedad crónica, básicamente pulmonar, una diabetes mal controlada y los inmunocomprometidos de todos los aspectos. Hay estudios, sobre todo en Alemania y en China, que han demostrado que en cuanto a la carga viral podrían tener igual carga que los adultos. Sin embargo, lo que pasa es que, como decíamos, el comportamiento de la respuesta del cuerpo, digamos, del niño es diferente que el adulto. En general se preconiza que no tienen receptores que permitan tanto la entrada como pasa con los adultos, y a su vez esa respuesta inflamatoria es mucho menor. Todo eso hace entonces, esa es la explicación que han dado básicamente desde la virología para decirnos por qué los niños se infectan y se enferman menos. De todos modos, esto simplemente reafirma lo que estábamos hablando, y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que hay datos que muestran que en los niños es mayor el compromiso del tracto respiratorio superior, a diferencia de lo que pasa con los adultos, en que hay más compromiso del tracto respiratorio inferior. Básicamente, cuando ha habido los casos en niños, de todos modos, en cuanto a su presentación clínica, es similar en el sentido de que también tienen frecuentemente fiebre, tos de cualquier tipo, tos catarral, tos seca, pueden tener odinofagia, pueden tener diarrea, pueden tener rinorrea. Hay muy baja frecuencia de reportes de síndrome de impregnación viral o de letargia o cefalea, pero sí hay reportes de acrodermatitis, sobre todo en edades mayores de los niños, en adolescentes, fenómenos de vasculitis. Tenemos algunas alteraciones bien descritas en cuanto a los exámenes paraclínicos, en general pueden dar un valor de glóbulos blancos normales, o linfopenia, pueden tener una procalcitonina a veces elevada, como pasa en las infecciones bacterianas, y esto puede a veces dar lugar a confusión, sobre todo si tenemos una fiebre, por ejemplo, y una PCT elevada. Y en cuanto a las imágenes radiológicas, pueden ser muy variadas, pero básicamente se comportan como el resto de las infecciones virales, con infiltrados intersticiales. Se ha descrito también consolidación, pero se considera que relacionado con una sobreinfección bacteriana. Esto es un poquito el reporte de lo que ha pasado en Estados Unidos en la pandemia en niños, y fíjense en las barras en negro son los niños
que se han manejado en forma ambulatoria, que son la mayoría. En las barras azules los que han estado en cuidados moderados y en las barras más claritas los que han requerido ingreso a CTI. Esto simplemente para confirmar lo que veníamos hablando en base a las evidencias. De todos modos, los pediatras sabemos, y así lo dicen nuestras guías, que en principio una infección respiratoria en este contexto nos obliga a pensar en la probabilidad del COVID, pero siempre vamos a tener que complementarlo con lo que es el análisis de riesgo, preguntando, por ejemplo, si es hijo de personas que trabajan en servicios esenciales, o si vienen de la frontera, por ejemplo, o si tienen alguna condición previa. Y para terminar con estos aspectos clínicos, todos los pediatras ya también hemos sido alertados de cómo se han detectado y se han llamado la atención sobre la aparición de algunos síndromes específicos que se han visto en la edad pediátrica, que se denominaron el síndrome inflamatorio multisistémico. Esta es la definición de caso que se da, que básicamente produce, digamos, algo parecido a lo que es la enfermedad de Kawasaki, con una gran vasculitis, con una inflamación, con órganos cardíacos comprometidos y también con compromiso renal, respiratorio, y que es importante detectarlo porque este síndrome sí se ha asociado a mayor severidad y mayor gravedad en la edad pediátrica. Y con respecto a qué factores pronósticos se han descrito de cuando se presenta la enfermedad, quiénes tienen más riesgo de evolucionar a una enfermedad grave, estos son los elementos que en Lancet se comunican como asociados a una peor evolución. Básicamente el descenso mantenido de los linfocitos, la relación entre neutrófilos y linfocitos menor a 3, una PCR elevada, los dímeros D aumentados al ingreso, básicamente esto hablamos de reportado en adultos, la saturación de oxígeno baja, la edad, la comorbilidad que mencionábamos, cuando la fiebre ha persistido más de 7 días y cuando se detectan imágenes pulmonares progresivas. Estas son las definiciones de caso que usa nuestro ministerio, que nos recomienda y que tenemos que adecuar todos, tanto para adultos como para niños. Recuerden que en adultos, básicamente, uno de los síntomas que en niños también, digo, pero básicamente que se han reportado con este síndrome, con esta enfermedad, es la pérdida del gusto y la pérdida del olfato, transitoria, ageusia y anosmia, y eso es importante consignarlo, y esto entonces incluye la definición. Por un lado, para adultos, es una infección respiratoria con o sin fiebre mayor a 37,3 grados, sin otra causa identificada, y esto es un concepto importante, sobre todo en esta época invernal. Y también, como ustedes saben, se hace la vigilancia de casos sospechosos a través de lo que es la vigilancia de las infecciones respiratorias, la enfermedad tipo influenza y la infección respiratoria aguda grave. Y para niños, la definición que se adoptó es esta que ustedes ven: todo niño que presenta fiebre mayor a 37,5 grados axilar y síntomas o signos de enfermedad respiratoria alta y o baja, con o sin manifestaciones digestivas, sin otra causa identificada. Por supuesto que también los pediatras estamos atentos a la presentación de un shock tóxico o de los síndromes posibles compatibles con Kawasaki, como decíamos recién. Pero básicamente estas son las definiciones que tenemos que adoptar a la hora de pensar si puede o no tratarse de un COVID-19 el paciente que estamos viendo. Y algunos aspectos del laboratorio, como ustedes saben, se confirma a través del genoma viral, la PCR específica para el SARS-CoV-2, y también se pueden hacer anticuerpos, pero tenemos que saber cuál es la oportunidad de pedir, como siempre, los exámenes. Y para que ustedes tengan una idea, esta curva creo que ha sido muy difundida, pero ahí nos muestra cuándo es que se van elevando y cuándo es que podemos detectar específicamente entonces una PCR positiva o anticuerpos IgM positivos. Básicamente el periodo de mayor infectividad, y eso también ha ido como tratando de identificarse y no fue tan claro inicialmente, pero puede contagiar desde antes de los síntomas, como decíamos, hasta más o menos 14 días, incluso puede llegar, más allá de que el periodo de mayor infectividad son los primeros días, pero esto es un concepto que tenemos que tener en cuenta. Y de ahí es que se toman todo lo que ustedes ya saben de la precaución de los 14 días famosos, ¿verdad? En cuanto a qué se ha sabido, qué se ha avanzado con tratamientos, también ha ido variando las recomendaciones.
sigue siendo básicamente de tratamiento sintomático, de soporte, según la situación clínica del paciente, el manejo de la insuficiencia respiratoria, la falla hemodinámica, la implementación inmediata de medidas de prevención y control de infecciones, y dentro de los fármacos, hay más de 100 fármacos en desarrollo actualmente. Básicamente los que están siendo comunicados como con buenos resultados en las investigaciones son la dexametasona, y dentro de los antivirales, remdesivir, el plasma de pacientes convalecientes, se está analizando, lo que son los inhibidores de la respuesta inflamatoria, interferón beta, inhibidores de la interleuquina 6 y 1, como saben también, la hidroxicloroquina, que inicialmente se comenzaba a usar sola o asociada a citromicina, etcétera, luego la FDA la sacó y la OMS puso reparos porque en las investigaciones no estaban teniendo resultados contundentes, pero básicamente todavía hay mucho por seguir aprendiendo de qué tratamientos básicamente van a haber. Por ejemplo, cuando las epidemias del SARS y del Medio Oriente, se hablaba de que los corticoides podían aumentar la replicación viral y entonces se les recomendaban, y por el contrario, en esta situación para este virus están dando resultados para lo que es el manejo de la respuesta inflamatoria. O sea que siempre es importante saber las limitaciones que podemos tener muchas veces en los conocimientos y que dentro de lo que es la evidencia debemos tratar de aplicar lo mejor que podamos y en forma oportuna el tratamiento a nuestros pacientes. Básicamente, como todos sabemos, pero es importante, sobre todo cuando estamos en ámbitos sanitarios y que sabemos que tenemos que trabajar mucho para prevenir la diseminación, estas son las cartillas que que deben llevar cuando ingresa un paciente o cuando estamos manejando un paciente con probable infección respiratoria, una COVID-19, porque es fundamental conocer el mecanismo de transmisión que decíamos. Como ustedes saben, el personal de salud somos personal de riesgo y nunca es, digamos, demasiado recalcar la importancia que tiene el uso de las medidas de protección, y básicamente, como también ha habido como cambios en las recomendaciones desde OMS, pero el tapabocas, tanto en la comunidad como específicamente cuando trabajamos en áreas de la salud con pacientes y con personas, es fundamental tener en cuenta de que realmente se ha demostrado que disminuye la probabilidad de que expelamos esas gotitas y que esas gotitas caigan en las superficies, y que por lo tanto es por eso que es necesario usarlo permanentemente en los ambientes de trabajo. ¿Qué se sabe de las vacunas? Que ustedes habrán visto, porque con esta pandemia se está dando un fenómeno que realmente creo que antes no se daba en el desarrollo de vacunas, que es que muchas veces se comunican a través de la prensa, incluso los avances o las fases clínicas, o las fases en las que se van teniendo las vacunas. Bueno, al 15 de julio, ahora ya hay más, pero había más de 163 vacunas en desarrollo, y ahora hay 27 en fase clínica. O sea que realmente es esperanzador, pero como ustedes saben, el desarrollo de una vacuna habitualmente lleva muchos años. En etapa de pandemia se están haciendo fases aceleradas, a veces se mezcla más de una fase, y eso por supuesto tiene que de todos modos está ceñido a todo lo que son los protocolos de investigación clínica y seguridad, y tratando de demostrar la efectividad de las vacunas y sobre todo esto de la seguridad, que es todo un desafío, pero es realmente una carrera contra el virus que se está llevando a cabo en todo el mundo, y hay avances que nos permiten ser optimistas. Vamos rápidamente a compartir, y esto lo adapté de una presentación del doctor Xavier Sanchores de Panamá, cuáles son las vacunas, básicamente qué grupos de vacunas. Se centran sobre todo en lo que es una parte del virus, que es la glicoproteína de espícula, algunas de ellas. Otras se están desarrollando con lo que sería un virus inactivado, que hay algunas de estas que están ya en fase 3, bien avanzadas, con muy prometedores resultados. Otras vacunas se están desarrollando basadas en ácidos nucleicos. Esto es una tecnología muy novedosa. Hasta el momento en el mundo no hay ninguna vacuna licenciada con esta tecnología. En general lo que hacen esta tecnología es dar instrucciones genéticas
para codificar antígenos relevantes del virus, y eso es lo que induce la respuesta específica, la generación de anticuerpos neutralizantes, y en general lo que se busca también con estas vacunas es que generen inmunidad, tanto humoral como celular, una respuesta de memoria. Entonces, es por eso que hay tanta expectativa con estas vacunas, que también varias de las que ustedes habrán escuchado, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, como que algunos están participando también, países como Brasil, China, están desarrollando este tipo de tecnología, y hay ya en fase 3 algunas. También hay vacunas basadas en vectores virales, básicamente sobre todo adenovirus, se está utilizando como vector viral, y estas vacunas tienen la ventaja de que en general no están usando adyuvantes, probablemente necesiten refuerzos, pero también hay algunas en fases avanzadas. Y se están generando también, desarrollando vacunas con tecnologías parecidas a la que se hizo, por ejemplo, con la vacuna de HPV, en la que se basan en partículas parecidas al virus, que se llaman partículas cuasi virales, que en general también logran generar respuesta inmune, pero obviamente no son infectivas. De todos modos, las vacunas tienen muchos desafíos por delante. Por un lado, demostrar más fuertemente, digamos, lo que es la seguridad. Básicamente, hasta ahora se viene midiendo la respuesta de anticuerpos, parece que viene bien en la mayoría en lo que son los que van avanzando de fases, pero tampoco queda tan claro qué dosis de antígenos se necesitaría, qué dosis de vacunas se necesitaría para realmente generar esos anticuerpos. Se está todavía trabajando mucho en eso, y el aumento a su vez de la dosis puede también aumentar el riesgo de efectos adversos. Y por otro lado, hay mucho para saber sobre a qué grupos se recomendaría la vacuna, si requerirían o no refuerzos, si genera o no una inmunidad duradera. Ustedes saben que sobre cuánto dura la protección tanto de la infección como de una vacuna siempre se discute en todas las enfermedades infecciosas. Hay enfermedades que las tenemos una vez y generan una inmunidad muy fuerte, como por ejemplo puede ser la enfermedad por varicela, pero para este virus recientemente se han publicado algunos resultados de investigaciones en China, básicamente, y una también del British College, que muestran cómo en realidad a los 3 meses aproximadamente de haber cursado una infección por una COVID-19, pueden caer los anticuerpos, lo que estaría hablando de que realmente nos podríamos reinfectar, y de que estaría hablando también de que sería un poco difícil el pensar en inmunidad de rebaño si no es sostenida en el tiempo esa respuesta inmunitaria. O sea que hay interrogantes para responder. Y en cuanto a las dudas sobre seguridad, lo que se está siguiendo muy de cerca, acá tienen una publicación en Science que mostraba cuáles podrían ser potenciales riesgos, es sobre todo la respuesta inflamatoria o la potenciación de lo que sería una respuesta inflamatoria. Esos son como los riesgos que más se están tratando de despejar dentro de lo que es el desarrollo de las vacunas. Por otro lado, está lo que siempre nos pasa con las vacunas pandémicas, es la posibilidad de que lleguen a todo el planeta una vez desarrollados. La OMS está hablando de que estaría haciendo esfuerzos para tratar de que hubiera sobre fines del 2021 vacunas para todo el mundo. Estados Unidos está hablando de que en enero podrían tener vacunas. De hecho, en China ya se empezó una vacunación limitada en población militar, por ejemplo, y realmente no sabemos bien cuándo nos llegaría a Uruguay, y si realmente estas vacunas, cómo podrían funcionar. Pero es alentador y tenemos que seguir informándonos. Vamos a referirnos ahora un poquito a lo que es la pandemia en Uruguay, cuál fue el impacto y la respuesta. Todos hemos sido parte de esto, ¿verdad? Pero básicamente, como ustedes saben, nuestro país está siendo destacado en el mundo por lo que ha sido el abordaje y la respuesta frente a esta pandemia. Empezamos el 13 de marzo, no digo nada nuevo, y rápidamente se declaró el estado de emergencia sanitaria. Yo les invito a que ustedes entren en esta página de Presidencia, en la que se pueden leer en cada uno de esos rectángulos que ustedes tienen, la lista de las medidas que se tomaron en cada una de esas áreas. Y realmente estamos orgullosos como uruguayos de que se haya respondido de esta manera por parte de la sociedad globalmente,
Es importante tenerlo en cuenta, porque por otro lado, cuando hablamos del abordaje de un manejo de una pandemia, hay que tener en cuenta de que hablamos de salud pública, con la salud, con el concepto global que eso implica, con el concepto integral de salud, no solo física, sino también mental y social, y por tanto no podemos hacer como un contrapunto entre economía, salud, sino que se debe integrar, porque si nos falla la economía, o si nos falla, si hay pérdida de trabajo, si hay caída de todo lo que es el turismo, etcétera, obviamente que también aumenta el deterioro en la salud, o sea, está todo muy intrincado. Y entonces esa mirada, con ese abordaje integral de cómo se aborda la pandemia, creo que es importante tenerla incluso nosotros desde el sector salud. Entonces, en ese sentido, como ustedes saben, lo que Uruguay trabajó desde el inicio fue la cuarentena, que fue voluntaria, con todas las dudas que eso generó inicialmente, pero que realmente la población acató y hizo un esfuerzo impresionante, gracias a lo cual tenemos la situación actual. Se preconizó inicialmente, y se sigue obviamente sosteniendo que es lo más importante, el distanciamiento físico sostenido, la higiene de manos y ambientes, el uso de tapabocas, la ventilación de ambientes, todo eso apelando a lo que es la responsabilidad social. Eso básicamente entonces fue desde el inicio lo que fue la respuesta, con el cierre precoz de las clases presenciales, con el cierre precoz de la atención directa, pero también con un muy buen nivel, primer nivel de atención, que nosotros tenemos como fortaleza, y con un buen nivel también de atención prehospitalaria, que permitió a Uruguay, a diferencia de otros países, el seguimiento. Y finalmente, pero no, lo más importante fue la capacidad de la preparación de todo el sistema de salud en cuanto a recursos humanos y en cuanto a recursos materiales también, con los equipos de protección personal, con la previsión de camas de CTI, con la previsión de recursos médicos y técnicos en general, y la capacidad de hacer test, desarrollados incluso en nuestro país, con la capacidad de testear y sobre todo de seguir los contactos y hacer todo ese hilo de seguimiento para saber de dónde se adquiría la infección y cuáles podían ser las personas contagiadas y si finalmente terminaban enfermándose o no. Todo ese trabajo que uno les parece que es muy natural, es realmente muy arduo, lo están llevando a cabo, las personas que lo llevan a cabo realmente es para estar orgullosos, porque creo que nuestro sistema de salud en general, nuestro sistema del Ministerio de Salud y todo lo que hace al trabajo mancomunado en todas las áreas, ha permitido esta situación y no tenemos que aflojar, ¿verdad? Acá un poquito, porque bueno, esto también implicó a todas las sociedades científicas, toda la comunidad, tanto científica como académica, como en todos los lugares de trabajo, y todo lo que fue el esfuerzo, que no vamos a dar a tiempo, basto ahora para decirlo, pero de la educación, de toda la sociedad. Entonces, algunos aspectos que sí, de todos modos, y pese a que fue la cuarentena voluntaria, y pese a que las clases no se interrumpieron porque se siguió por vía remota, pero sí tuvo su impacto de todos modos, y los quería compartir con ustedes, básicamente desde la mirada de niños y adolescentes, también está demostrado en adultos, pero de todos modos la pandemia, ¿cómo nos impactó? Por un lado, al disminuir la atención presencial, tanto porque se preconizó que la gente solo consultara si era imprescindible, etcétera, presencialmente, ¿verdad? Como por el pánico que generó, y mucha gente que tenía miedo de concurrir a un sistema de salud, disminuyó la atención presencial, y en algunos casos se vieron algunas situaciones en que había enfermedades que llegaban más tardíamente a la atención. Y también, y sobre todo en el área de pediatría, se interrumpieron algunos tratamientos y rehabilitación en el área del desarrollo, salud mental, por ejemplo. Y el otro impacto que hubo fue en la postergación de vacunas, inicialmente recomendadas desde el mismo ministerio, de que las vacunas después de los 15 meses se postergaran para evitar aglomeraciones, básicamente, en lo que eran vacunatorios, pero eso llevó también a que bajaran las coberturas. Y por otro lado, lo que fue la interrupción de las clases presenciales, que requirió toda esa reorganización que pudo hacer el sistema educativo, también llevó a que, ustedes saben que dentro de lo que es la detección de situaciones, en la escuela es uno de los pilares fundamentales. Entonces, ahí pasó
que también se perdieron oportunidades de detección e intervención de situaciones como por ejemplo de violencia, de intervención de trastornos del neurodesarrollo y salud mental, de promoción de salud, y como les decía entonces, también consulta y diagnóstico tardío y coberturas vacunales. Y por otro lado, a los niños también recomendamos quédate en casa, bueno, también eso trajo sus consecuencias en cuanto al sedentarismo obligado, eh, trastornos de disalimentación que podían ser de los dos tipos, ¿verdad? En medios carenciados, al perder la movilidad o no tener acceso tan fácil, que, pese a que también se organizaron comedores y eso, pero de todos modos hubo sectores de la población que realmente vieron muy comprometido su acceso a la alimentación, y por otro lado, por ese sedentarismo y la ansiedad y una cantidad de situaciones generaron también obesidad en otros sectores de la población. Trastornos del humor, trastornos del sueño, los niños realmente eso lo vemos, y lo estuvimos viendo y lo seguimos viendo. Trastornos posturales, estamos todos acostumbradísimos a esto que estamos haciendo ahora del Zoom, pero obviamente que también pasar horas con una computadora tiene sus efectos, y como habrán escuchado muy seriamente, el problema de la violencia doméstica, y de género y generaciones como que también se incrementó, junto con incremento de consumo de sustancias, y eso lleva también, si se prolonga además, a una profundización de lo que son las brechas, tanto sociales como educativas y la pobreza, ¿verdad? Y para reflexionar con ustedes cómo fue el proceso que se tuvo en cuenta cuando se empezaron a hacer las reaperturas, necesarias reaperturas, tanto del inicio de la atención presencial en lo que es, por ejemplo, el primer nivel de atención, como lo que fue el aumento de la presencialidad escolar. Eso, ¿cómo fue el proceso? Bueno, se tuvo en cuenta, por un lado, la dinámica de la transmisión en los niños, básicamente, la situación epidemiológica, el riesgo de infecciones no COVID a los que nos enfrentábamos porque se venía, digamos, la etapa invernal, y también basándonos en experiencias previas de otros países que ya habían transcurrido por la pandemia, fue que se fue evaluando todo esto junto con una capacidad bien clara de evaluación y de respuesta ante posibles aumentos de casos. Eso básicamente es fundamental. Entonces, para la atención presencial, básicamente, y quería compartirlo especialmente con ustedes porque creo que más allá de que ahora estamos, digamos, más abiertos, es fundamental seguir cuidando algunos elementos en lo que hace a la atención, como por ejemplo, confirmar previo a una consulta presencial en una policlínica o en un centro de atención primaria, que no haya síntomas respiratorios. Eso tiene que ser necesariamente seguirse insistiendo, tratando de respetar la circulación de pacientes respiratorios diferentes del no respiratorio, ¿tá? Insistir en el distanciamiento físico, insistir en el uso de tapabocas, todo lo que ustedes saben que se hizo de reorganizar todo lo que fue las salas de espera, todos los lugares de circulación. Y especialmente en la edad pediátrica, además teníamos otros elementos a tener en cuenta, obviamente siempre van a ir con un acompañante los niños, pero sí un solo acompañante, y evitar que se disponga de utensilios que puedan promover la transmisión de enfermedades, ¿verdad? Y en cuanto a la telemedicina, que también fue algo que, si bien ya había experiencias y estaba instalada en nuestro país, fue a partir de esta pandemia que digamos, se jerarquizó y se empezó a recurrir, y simplemente para tener en cuenta, recordemos que la telemedicina implica también manejarnos con ciertas reglas y con ciertos criterios, deben seguirse las mismas normas, protocolos y mecanismos que aseguren la calidad asistencial, incluye, por ejemplo, registros apropiados en la historia clínica, notificación de las enfermedades y eventos adversos también, y duración de la consulta adecuada y no abreviada. Y a través de la telemedicina recordemos que podemos hacer no solo lo que hace a la atención directa, sino la monitorización de pacientes a distancia, tecnologías de almacenamiento y envío y telemedicina interactiva. Para esta última parte vamos a ver un poquito cuál es la situación epidemiológica en el mundo y en nuestro país. En el mundo, cuando preparé esta presentación, el último día que la puse, acá tienen
el 4 de agosto, por lo tanto, ya ahora tenemos otros datos, pero básicamente quería que ustedes pudieran ver cuál es la situación. Esta es una frase que le dijo el director de la OMS, nunca me aprendo cómo se dice, por eso lo tienen ahí, pero realmente insiste mucho en que es hora de seguir actuando juntos, porque esta pandemia sigue extendiéndose. Hay aproximadamente más de 200.000 casos por día en el mundo surgen de COVID-19. Esto es los números, como les decía, aproximadamente 691.000 muertes se habían, digamos, globales reportadas al 4 de agosto. Esto es un poquito la distribución del mapa, con obviamente cuanto más oscuro, más densidad de casos. Fíjense que no hay lugar del planeta que esté libre de esta infección. Y esto es un poco el panorama en casos confirmados reportados por la OMS, según desde que empezó la pandemia, desde que empezó, digamos, la circulación de la infección, del 30 de diciembre hasta en este caso al 4 de agosto, y fíjense cómo está nuestra región, que es en amarillo. Inicialmente, obviamente todos sabemos que surgió en China, pero luego rápidamente el continente europeo, y fíjense cómo realmente explotó en nuestro continente en estos últimos meses, y realmente está siendo muy difícil de frenar la diseminación, y está con alto compromiso países como Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, que también, Perú, están realmente alertados, y nuestra vecina Argentina también. Ahí tienen un poquito la perspectiva de realmente por región cómo fue diseminándose. ¿Y cuál es la situación en nuestro país? Todos sabemos que diariamente se informa, y ustedes pueden acceder incluso a la página también del Ministerio, la página del SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia, la información que elabora el Departamento de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud con los datos del sistema de emergencia. Y esto es básicamente, también el 4 de agosto, cuál era nuestra perspectiva. Se hablaba de que un total de aproximadamente 1.300 personas, desde el 13 de marzo, 1.300 personas en nuestro país se han identificado con enfermedad. Se han procesado desde el 13 de marzo, ahora obviamente al día de hoy son un poquito mayores esos números, pero más de 100.000 test, y por día se hacen muchos test, como ustedes saben, que esto es una de las condiciones que más ayuda a realmente poder no perder el control de la epidemia en nuestro país. Se habla de más de 1.000 personas recuperadas, y fallecidas al día de hoy hay 37 en total desde que empezó la pandemia. Esto es un poquito, la afección es en ya todos los departamentos, básicamente menos Florida, han tenido casos, y al día de hoy las personas en cuidados intensivos son 2, una menos que la que dice ahí, y básicamente en personal de salud, desde el 13 de marzo hasta el 4 de agosto se habían confirmado 248 casos, de los cuales estaban activos 69, y 178 se habían recuperado, con un fallecido. Y esto es importante, ahora vamos a detenernos un poquito, porque ustedes saben que ha habido brotes en personal de salud. Esta es la curva epidémica, o sea, el número de casos que día a día se han ido produciendo desde que comenzó el 13 de marzo en nuestro país la pandemia, y como ustedes ven, se ha mantenido con oscilaciones, pero siempre ha sido una curva de una pendiente suave, o sea, salvo al inicio, cuando ahí entre el 13 de marzo básicamente y a principios de abril, en el mes de marzo se dio como ese aumento, esa identificación de casos, luego ha sido siempre una pendiente suave, una curva, digamos, subexponencial, y que nunca hubo saturación del sistema de salud, que es uno de los objetivos en lo que hace al manejo de la epidemia. De todos modos, el pasaje a una situación de epidemia más exponencial, de curva más exponencial, siempre existe, porque esto es muy dinámico, y ese concepto también lo tenemos que tener. Y esto es la tasa de infectividad diaria, que también se calcula. Estos datos me lo pasó el ingeniero Mordecki, y fíjense
cómo ha estado oscilando, pero básicamente, si nos mantenemos por 1 o debajo de 1, realmente podemos pensar que hay baja transmisión. Eso es un concepto importante, y esta es la situación en la que estamos actualmente. Y esto son alguna información elaborada por el Departamento de Vigilancia en Salud, para que tengamos un panorama global de qué ha pasado. En este caso, este informe fue al 22 de julio, pero fíjense cómo francamente han estado asociados a brotes, esos cúmulos o esos aumentos de casos, el evento social que todos conocemos del casamiento al principio, luego el brote del Hospital Vilar de Bo, luego en los centros de estadías prolongadas de los adultos mayores, luego en Rivera 33, y estos últimos, el último que fue en mutualistas, en lo que fue el sistema de salud, ¿verdad? Que eso nos tiene a todos en alerta. Esto es un poquito volver a la curva, y esto es cómo han sido la identificación de que si había contacto con caso confirmado o un antecedente de viaje. Básicamente la gran mayoría, que es digamos lo que está en rosado, eran personas con contacto claro, con un caso confirmado, y en azul un antecedente de viaje. Esta es la distribución según sexo, básicamente un poquito más de mujeres, pero cuando hablamos de internados es mayor en hombres. Esto es la distribución de casos según severidad y qué cuidados requirieron, y fíjense, el 88,4% de los pacientes se manejó en forma ambulatoria, 11,6% requirieron ingreso hospitalario y solo 3% ingreso a CTI. Eso se mantiene y es acorde con los datos internacionales. Y acá lo que podemos ver es cómo fue aumentando la probabilidad de que se requiriera internación una persona en la medida en que aumenta el grupo etario. Como ven, los menores de 24 años, básicamente acá, según esta gráfica, no han requerido ninguna internación. En cambio, cuando vamos avanzando en edad, llega hasta un 32% en los de 75 años y más que precisan internación. Y en cuanto a la presentación, qué tipo de síntomas, un 20%, 21,2 exactamente, se presentaron sin síntomas. Esto es porque muchas veces eran personas que se estudiaban a partir de un contacto o en el marco de investigaciones de brote o testeos masivos. Y por otro lado, cuando se presentaban síntomas, básicamente ahí tienen la distribución, el 48% de los sintomáticos tenían tos, fiebre 41% y así sucesivamente. ¿Cuál es la información sobre personal de servicios esenciales? 195 casos en personal de salud del 27 al 22 de julio, ahora ya vimos que había otra cifra mayor, 19 policías y 8 militares y 17 funcionarios residenciales. Hay notificación de casos en embarazadas, ninguna de ellas requirió ingreso hospitalario y evolucionaron bien, y el reporte en niños y adolescentes, que como ustedes saben también elaborado por el Departamento de Vigilancia en Salud, lo comunica el programa Niñez a través de la doctora Alicia Fernández, y lo difundimos desde la SUP, tienen hasta el 27 de julio, en este caso, había 34 casos de niños. Todos leves, ninguno requirió internación. En cuanto a las comorbilidades, básicamente la mayor carga de morbilidad, la comorbilidad la llevaba la patología cardiológica, seguido por diabetes. Y esto es en cuanto a letalidad y mortalidad. Al 22 de julio la letalidad era de 3,4% y la mortalidad de 0,96 por 100.000 habitantes. ¿Qué pasó con la vigilancia, el informe de vigilancia centinela de las infecciones respiratorias? Como ustedes pueden ver ahí, esta es la tasa de infecciones respiratorias agudas graves en menores de 15 años en centros centinela, que en este caso son 7 los centros centinelas en Uruguay. En nuestro hospital es uno de ellos. Y fíjense cómo en azul ustedes tienen la evolución de la cantidad de infecciones, cómo es muchísimo menor que en lo que fue el 2018-2019, que lo tienen en rosado y amarillo respectivamente. En adultos no se comportó de igual manera que el niño. Fíjense, este es el reporte de personas de 15 años y más, en azul para 2020, en amarillo para 2019 y en rosado para 2018. Todos sabemos que las medidas de prevención en general
ayudan también a que disminuyan otras infecciones respiratorias. Se promovió además la vacunación antigripal, que este año fue el año que más se vacunó la gente, fue una respuesta muy buena, y todo eso también ha contribuido a que hayan bajado estas infecciones, pero es importante tener en cuenta esta vigilancia. Y esto es el comité, digamos, de infecciones, los centros asistenciales del interior de Montevideo, lo elabora la Dirección Nacional de Asuntos Sociales, la Subdirección Nacional, un reporte con un análisis del estado de situación en nuestra institución, y fíjense, ahí tienen el casos acumulados, 21, con 20 recuperados, ningún fallecido. Esto es, digamos, el reporte este es al 30 de julio. Acá, cómo se han distribuido según la profesión, con 15 ejecutivos, un bombero y un sanitario, y los test que se realizan, que realmente han sido bien importante el número de test realizados desde nuestra institución, y desde la Comisión de Seguimiento de Contactos COVID institucional, esto es el reporte de cuántas personas han requerido cuarentena por ser contactos de COVID-19. Y esto es realmente, estos últimos episodios de brote en un centro, en lo que fue la América Uruguaya básicamente, hizo que se generaran muchísimos contactos, y por eso nunca vamos a dejar de insistir en la necesidad de los cuidados que el personal de salud específicamente tiene que tener para evitar la propagación de esta enfermedad. ¿Cuáles son las perspectivas y desafíos? Para compartir con ustedes les traje lo que habla OMS, porque todos nos preguntamos qué va a pasar con esta pandemia. ¿Se va a ir? ¿Se va a seguir? ¿Vamos a volver a lo que pasaba antes de marzo? ¿Cómo vamos a vivir de aquí en más? Tenemos que usar el asqueroso tapabocas todo el tiempo. Entonces, realmente, la OMS planteaba estos 3 escenarios posibles, ya en abril lo planteaba, ahora lo reafirma. Un escenario sería la interrupción completa de la transmisión de humano a humano, eso ya básicamente es poco esperable. Ondas epidémicas recurrentes, grandes o pequeñas, y transmisión continua de bajo nivel. Según la OMS, el escenario más probable que nos espera es que haya ondas epidémicas así recurrentes, intercaladas con periodo de transmisión de bajo nivel, de baja transmisión, pero que no sería cero. Eso es importante, más allá de que todavía hay mucha cosa por poder resolver y pensar qué va a pasar. Entonces, cuando desde lo que es la salud pública se evalúa el riesgo, las preguntas que nos tenemos que hacer son estas que ustedes tienen acá. ¿Cuál es el impacto probable de las medidas de desescalada que se van llevando a cabo en términos del riesgo de resurgimiento de casos? Fíjense que nosotros ya a partir de abril, básicamente fue un mes la cuarentena y la restricción y lo que fue el cese, por ejemplo, de las actividades de construcción, etcétera, pero ya en abril se empezó con la reapertura, con una desescalada, como le llaman los españoles, y siempre con la condición de poder medir, monitorear permanentemente cuál fue el impacto. Y realmente eso fue lo que permitió avanzar en esa desescalada. Empezó la actividad de la construcción, todos estábamos muy temerosos de qué pasaba, realmente la curva se mantuvo siempre manejable, luego empezaron las escuelas rurales, luego después más adelante las escuelas en lugares de baja circulación, etc. Y realmente ese monitoreo es lo que ha permitido el avanzar. El sistema de salud pública puede identificar, aislar y atender casos y contactos. Esto es una condición fundamental. Nuestro sistema sí lo puede hacer y lo está haciendo hasta ahora en una manera muy eficiente. El sistema de salud pública puede detectar rápidamente un resurgimiento de casos. Sí lo puede hacer, lo estamos haciendo, sobre todo en este momento el punto de alarma es la frontera. Incluso el brote de personal de salud está asociado con lo que ha sido casos desde la frontera. El sistema de atención médica puede absorber una carga adicional de pacientes y brindar atención médica en caso de resurgimiento. Esto tenemos que estar preparados y son las condiciones que tenemos que tener en cuenta para poder avanzar en la desescalada. ¿Y cuáles son los indicadores o cuáles son los elementos a tener en cuenta en esa evaluación del riesgo? Por un lado, factores epidemiológicos. Es fundamental poder medir adecuadamente los casos confirmados, las tasas de hospitalizaciones, todo este monitoreo que se hace es fundamental.
cuántas pruebas serológicas se llevan a cabo y qué proporción dentro de esas pruebas que se llevan a cabo hay de casos confirmados. Al día de hoy es de 0,31, por ejemplo, el porcentaje entre el número de pruebas realizadas y los que dieron positivo de esas pruebas, que para el día de hoy eran 9. Capacidad del sistema de atención médica, hay que tener en cuenta, y sobre todo empoderar pensando que esta enfermedad en su gran mayoría se maneja en el primer nivel de atención. Es fundamental un adecuado seguimiento y contención de los pacientes desde el primer nivel de atención, más allá de que tiene que estar preparado y tiene que haber recursos suficientes desde el CTI y desde los cuidados moderados. Capacidad de salud pública para identificar todos estos nuevos casos y para poder seguir los hilos epidemiológicos, eso es fundamental mantenerlo, y tenemos que ver qué disponibilidad y de tratamientos efectivos, y cuando haya vacuna, ver también la posibilidad de su uso. Y por otro lado, estas 3 palabras de control, monitorización y evaluación, que son permanentes, que nos deben tener que guiar todo a lo que es el accionar durante la pandemia, busca minimizar el riesgo de resurgimiento de casos, reducción de casos a un nivel manejable por el sistema de salud, o sea que no haya sobrecarga de los sistemas de salud, y controlar la transmisión, rompiendo las cadenas de transmisión mediante la identificación, y eso nos implica todo, nos implica a los clínicos que hagamos un diagnóstico oportuno, pero nos implica también al personal de salud no concurrir si estamos enfermos, por ejemplo, también tener capacidad de test como tenemos actualmente, y poder detectar rápidamente y seguir los contactos, y monitorear siempre los puntos calientes de circulación. En este caso, básicamente, sobre todo, como les decía, la frontera es lo que está siendo seguido más de cerca y con alerta por esta posibilidad. Hay que asegurar la capacidad del sistema de salud, minimizar riesgos de brotes en los lugares de alta vulnerabilidad, como los centros de salud, pero también los centros educativos, el transporte público, evitar aglomeraciones. Estamos todos un poco alerta con que la gente se está cansando y que están empezando a haber fiestas, etcétera. Bueno, eso es fundamental, seguir insistiendo en ese sentido del riesgo, lamentablemente, que hay en esos eventos. Establecer protocolos de prevención, que creo que la palabra protocolo nos tiene a todos recontra cansados, pero hay protocolo para todo en este país, y es fundamental que así sea, pero básicamente siempre sosteniendo las mismas estrategias de evaluar la posibilidad del distanciamiento físico, la ventilación, la higiene adecuada, etcétera. Y gestionar también el riesgo de exportar e importar casos de comunidades con alta transmisión, básicamente, qué pasa con las fronteras también, nuevamente. Esto requiere de el compromiso de toda la comunidad que esté bien involucrada, la aceptación de las medidas recomendadas, que haya credibilidad también en lo que, digamos, desde la población hacia las personas que son las que recomiendan, la autoridad sanitaria, básicamente, que haya una comunicación responsable y adecuada, evitando el pánico, evitando que estemos pensando que es el fin del mundo, pero a su vez informando adecuadamente sobre el riesgo y por lo tanto ayudando a que se tomen las medidas de prevención. Para terminar entonces, en Uruguay la epidemia se considera que está bajo relativo control. La curva epidémica viene con un aumento de casos, pero siempre suave, en las últimas semanas a expensas fundamentalmente de brotes en prestadores de salud, que se están controlando, pero que ahora la alerta, digamos, está puesta en la frontera, básicamente. Tenemos un alto número de test realizados y un bajo porcentaje de positivos en el total de test. Tenemos una muy buena capacidad de rastreo, identificación y seguimiento de los contactos, los hilos epidemiológicos. Hay evidencia de circulación comunitaria, pero es bien baja, y no se identifica un impacto significativo a nivel hospitalario en ninguno de los sistemas de atención, y no hay, por tanto, sobrecarga del sistema de salud. Las estrategias, básicamente, y hasta que no aparezcan una vacuna que nos permita pensar en una eliminación, o hasta si es que es posible, todavía no se sabe, o incluso hasta que no nos permita tener disposición de fármacos también bien probados efectivos, como puede pasar, van a seguir siendo fundamentalmente estas: el distanciamiento físico sostenido, la higiene de manos y ambientes, el uso de tapabocas, la ventilación, el evitar aglomeraciones. Dentro del grupo asesor, en general, estos son los pilares que se promocionan de progresividad,
avanzando hacia lo que es la apertura de las actividades, pero siempre con regulación, monitoreo y análisis de la evidencia y evaluación. Y considerando siempre cuando hablamos de salud el concepto integral con la dimensión física, mental y social. Básicamente eso era un poco lo que tenía para compartir con ustedes y quedo a las órdenes por sus preguntas. Muchas gracias. Les pedimos que levanten la mano el que quiera hacer preguntas, así las vamos contestando. O si quieren escribirnos por el chat también. Macías. ¿Se me escucha, Mónica? Sí, perfecto. Bueno, primero felicitaciones, como siempre, está de más vos decir que estuvo precioso la presentación. Ahora, no sé si fue a propósito o no hablaste nada a nivel neonatal. Y me gustaría preguntarte, realmente uno lee y siempre lo que ha leído son estudios descriptivos de casos específicos en algunos lugares, pero ¿tenés vos algún trabajo que haya mostrado realmente cuál es la incidencia a nivel neonatal de esto? ¿Ya hay alguna frecuencia mostrada, un número indicado de cuánto es la transmisión a nivel neonatal? Sí, Leo, no fue por discriminación, fue porque básicamente el enfoque iba más de la epidemiología con los datos globales. En neonatología hay casos reportados, siguen siendo anecdóticos. Si querés después te paso los reportes, siguen siendo muy bajos, anecdóticos y en general sin, más allá de que obviamente, como veíamos, se considera dentro de la edad pediátrica un grupo de riesgo, sin que haya habido casos graves, digamos, en el reporte mundial, ¿verdad? O sea que, y lo mismo con la transmisión transplacentaria, que hay reportes, pero que se sigue siendo, o sea, una Claro, vía por eso. de amplia diseminación. O sea que todavía en ese sentido, y tú lo sabes bien, es necesario seguir avanzando. De hecho, también se evolucionó a recomendaciones, ¿no? Inicialmente que eran muy duras en cuanto a qué hacer frente a una mamá embarazada con COVID-19, cómo manejarse en el parto, etcétera, y luego se fue como cambiando un poco eso, pero sigue siendo un grupo que realmente hay muy pocos casos y básicamente anecdóticos. Sí, y mismo esta pregunta iba porque viste que en realidad, a pesar de que hay recomendaciones de no separar, han salido trabajos de que a pesar de todas las recomendaciones se siguen separando a los recién nacidos de la madre a nivel mundial. O sea, casi todos los reportes se ha dicho de que se han aislado a los recién nacidos y todavía aparte se impide el pasaje de padres por el probable contacto, a pesar de las recomendaciones de que no. Frente a eso seguimos con las mismas pautas y los mismos trabajos y la misma tesitura, ¿no? Sí, por el momento nos seguimos manejando con las pautas que además adoptó el Ministerio de Salud nuestro de no separar. Han sido, en los casos, esos 4 casos que se reportaron, fue así que se manejó, digamos, ¿verdad? Pero, como siempre, me habrán escuchado en todas las charlas estas, esto es muy dinámico y bueno, por el momento hasta ahí es la recomendación. Veremos qué pasa si hay que rever, ¿verdad? Pero por el momento es así. También es cierto que nosotros tenemos una situación muy distinta a otros países en cuanto a la densidad poblacional, densidad de casos, o sea, no es lo mismo una embarazada y un recién nacido en un contexto de hiperepidemia, digamos, de alta circulación, que en nuestro país, pero es fundamental tener en cuenta eso. Muchas gracias. ¿Alguien más que haya levantado la mano?
Bueno, como saben, igual estamos a las órdenes para cualquier duda o que podamos aportar. Ahí está Cecilia Galíndez, ¿puede ser? Sí. Sí, buen día. Pregunta para aclarar, para que nos quede a todos. Cuando se presenta el paciente con diarrea, el niño, ¿no? En pediatría, si no tiene síntomas respiratorios, nos seguimos manejando igual que antes, ¿no? Solo es con síntomas respiratorios. Sí, gracias Cecilia, que nos permite aclarar bien eso. Con todo el margen de error que puede haber siempre en lo que es la medicina, por algo se establecen las definiciones de caso, porque realmente una cosa es que el COVID pueda dar diarrea, y otra cosa es que tengamos que volvernos locos y todas las diarreas pensar COVID. Es bien importante eso, si no cumple con la definición de caso, no vamos a incluirlo como sospechoso de COVID. Y la diarrea, que además los pediatras sabemos es algo muy frecuente, solo la diarrea en principio no está justificado. Por supuesto que esto igual lleva siempre todo un adecuado interrogatorio del entorno, ¿verdad? Porque bueno, si viene con la mamá y el papá, están cursando COVID-19 los dos, el niño está con diarrea, el niño es un contacto, o sea, puede haber otras situaciones que obviamente hay que investigar, pero solo porque se presente con, por ejemplo, fiebre pelada o diarrea pelada, no está bien, salvo en algún caso, en alguna situación concreta de edades, por ejemplo, por debajo de los 2 meses, la fiebre sin foco, ahí sí se recomienda pensar COVID, pero es distinto a la situación de diarrea. Diarrea realmente sigue siendo la diarrea de siempre, ¿no? Hola. Quería hablar contigo. ¿Para qué? Estoy yo en un segundito. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias a todos por los que nos están poniendo en el chat. Y bueno, y quedamos a las órdenes entonces. Gracias. Nos vemos. Chao. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la actividad. Infinitas gracias, Mónica. Creo que ha sido súper claro. Con las expectativas, sí, mucho más, como siempre. Un agradecimiento también para la gente de comunicación, el departamento de comunicaciones, que sin ellas estas actividades serían difíciles de realizar. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos por acá y seguramente nos estaremos viendo en la semana que viene. Chao.